Queridos amigos, soy Monseñor Santiago Herrera y seguimos reflexionando acerca de la labor en exercens. Hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo, el capítulo 4, cuyo título es Los derechos de los hombres del trabajo. Y el primer punto es justamente el 16 de este capítulo 4, que es el título que lleva es En el amplio contexto de los derechos humanos. Bien, una cosa importante y vinculada con lo que decíamos en el último encuentro es el concepto medular de persona. Justamente todos los derechos humanos dependen de este concepto fundamental que los seres humanos somos personas, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, como somos personas, somos sujetos de derechos y también de obligaciones, por supuesto, y por esa misma razón nuestros derechos deben ser respetados y las obligaciones las tenemos que cumplir. Bien, eh, ahora vamos a centrar el tema del trabajo en el contexto de los derechos humanos. Dice el Papa San Juan Pablo, ¿no es cierto? Si el trabajo, en el múltiple sentido de esta palabra, es una obligación, es decir, un deber, es también a la vez una fuente de derechos por parte del trabajador. Muchas veces se entiende por derecho, ¿no es cierto?, el derecho al salario justo, etcétera, pero son algunos de los derechos. Ahora vamos a ver que son varios los derechos, ¿no es cierto?, inherentes al trabajo humano, o los derechos de los trabajadores, de las personas humanas que trabajan, ¿no es cierto? Este derecho, estos derechos deben ser examinados en el amplio contexto del conjunto de los derechos del hombre que le son connaturales, muchos de los cuales son proclamados por distintos organismos internacionales y garantizados cada vez más por los estados, por sus propios ciudadanos. El respeto de este vasto conjunto de los derechos del hombre constituyen la condición fundamental para la paz del mundo contemporáneo. Justamente los desequilibrios que se generan por el no respetar los derechos son los que provocan posteriormente los desequilibrios entre los hombres. La paz, tanto dentro de los pueblos y de las sociedades como en el campo de las relaciones internacionales, tal como se ha hecho notar ya en muchas ocasiones por el magisterio de la Iglesia, especialmente desde los tiempos de la encíclica Pacem in Terris del Papa San Juan XXIII, los derechos humanos que brotan del trabajo entran precisamente dentro del más amplio contexto de los derechos humanos de las fundamentales de las personas. Sin embargo, sigue diciendo el Papa San Juan Pablo, en el ámbito de este contexto tienen un carácter peculiar que corresponde a la naturaleza específica del trabajo humano anteriormente delineada, y precisamente hay que considerarlos según este carácter. El trabajo es, como queda dicho, una obligación, es decir, un deber del hombre, y esto en el múltiple sentido de esta palabra. El hombre debe trabajar bien, sea por el hecho de que el Creador lo ha ordenado, bien sea por el hecho de su propia humanidad, cuyo mantenimiento y desarrollo exigen el trabajo. El hombre debe trabajar con respecto al prójimo también, ¿no es cierto?, específicamente por respeto a la propia familia, pero también a la sociedad a la que pertenece, a la nación de la que es hijo o hija, a la entera familia humana de la que es miembro, ya que es heredero del trabajo de generaciones y al mismo tiempo es coartífice del futuro de aquellos que vendrán después de él, como sucede en la historia. Todo esto constituye la obligación moral del trabajo entendido en su más amplia acepción. Cuando haya que considerar los derechos morales de todo hombre respecto al trabajo correspondiente a esta obligación, habrá que tener siempre presente el entero y amplio radio de referencias que se manifiesta, en que se manifiesta el trabajo de cada sujeto trabajador. En efecto, hablando de la obligación del trabajo y de los derechos del trabajador correspondientes a esta obligación, tenemos presente ante todo la relación entre el empresario, directo e indirecto, esto lo va a tratar en el próximo punto el Papa, y del mismo trabajador. Por ahora no nos detenemos en la consideración del empresario.
La distinción entre empresario directo e indirecto parece ser muy importante en consideración de la organización del trabajo y de las posibilidades de instaurar relaciones justas o injustas en el sector del trabajo. Si el empresario directo es la persona o la institución con la que el trabajador estipula directamente el contrato de trabajo según determinadas condiciones, como empresario indirecto se debe entender muchos factores diferenciados, además del empresario directo, que ejercen un determinado influjo sobre el modo en que se da forma, bien sea al contrato de trabajo, bien sea en consecuencia a las relaciones más o menos justas en el sector del trabajo humano. Por eso, en el próximo punto, vamos a analizar esta cuestión del empresario directo o indirecto. Por ahora, como último comentario de esto que estamos viendo, fíjense el tema del derecho o deber del trabajo. Es decir, los seres humanos tenemos el deber de trabajar, pues Dios nos lo ha mandado, pero a la vez es un derecho. Quitarle sistemáticamente ese derecho a vastas porciones de la humanidad, como ocurre en este tiempo, es una fuente de injusticia muy grande. Por eso, ¿no es cierto?, el sistema jurídico, laboral de nuestro país, que ha sido por mucho tiempo avanzado y que sirvió, esto es una opinión totalmente personal, a mí me parece, hasta la década del 70, pero no por los problemas que ocurrieron después de la represión, etcétera, que probablemente están vinculados con lo que voy a decir ahora, es decir, que terminó, ¿no es cierto?, el pleno empleo que existía en esa época, hasta la década del 70 y después paulatinamente fue desapareciendo. Y fíjense, ni los gobiernos de facto de la década del 70, ni todos los gobiernos democráticos en los cuales ha desfilado toda la República Argentina en todo el arco, ¿no es cierto?, de sus manifestaciones hasta el día de hoy, ha podido solucionar este problema y se ha hecho cada vez más agudo. Al punto, ¿no es cierto?, que se dice en los análisis que ya hay generaciones de abuelos, padres y nietos que nunca han trabajado, que hace 30 años o 40 años que no trabajan y que han vivido continuamente de subsidios. No sé si es exactamente así, ¿no es cierto?, si es una proclamación muchas veces de determinados medios de comunicación social. Pero fíjense, es decir, quitarle el derecho a trabajar sistemáticamente a un grupo social, ¿no es cierto?, a determinadas personas, es evidentemente una fuente de injusticia que clama al cielo, porque se les está quitando a las personas la capacidad de desarrollarse, la capacidad de, ¿no es cierto?, de manifestar sus fuerzas creativas, la capacidad, ¿no es cierto?, de autosustentarse, la dignidad de ganarse el propio pan y por lo tanto, ¿no es cierto?, la posibilidad de vivir adecuadamente. Hasta que esto, ¿no es cierto?, no se solucione en nuestro país y en el mundo, porque el problema del desempleo es uno de los problemas del capitalismo, ¿no es cierto?, que no está solucionado y que justamente genera este tipo de situaciones, será fuente continua, ¿no es cierto?, de conflictos y de desgracias para toda la sociedad. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo encuentro.